Pablito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes. El saludo también para Sol, el saludo para todos los amigos televidentes de Tigo Sport Noticias en su primera edición. Es así como ya lo anunciaban ustedes, pero el día de ayer ya lo hizo de manera oficial por medio de sus redes sociales Marcelo Palau, el volante que vistió diferentes colores de camisetas aquí en nuestro fútbol nacional, a nivel internacional, fuera de su país también, Uruguay, anunció de manera oficial y hoy lo va a hacer por vez primera ante una cámara de televisión en vivo y en directo, Marcelo Palau, que a los 38 años le dice adiós al fútbol. Va a colgar los botines y le doy la bienvenida a Marcelo y bueno, desearte antes que nada lo mejor en esta nueva faceta a nivel personal y profesional, Marcelo. Bueno, nada, muchas gracias. Un gusto para mí recibirlos acá. Bueno, como decías recién, eh, si bien ayer lo anunciamos oficialmente por las redes, son el primer medio con el que me toca hablar y tengo la fortuna de hablar. Nada, lo que dije un poco ayer, la despedida después de casi 17 años de una carrera profesional intensa, que me dejó muy conforme, satisfactoria, y bueno, ahora lo tomé como una preparación para bueno, como dije ayer, para dar el siguiente paso, que es algo que hace tiempo vengo pensando y imaginándome que bueno, la faceta de entrenador que siempre me gustó, y ahora nada, había que dar un corte oficial y bueno, dejar pasar un poquito el tiempo para bueno, como se dice, poder arrancar de cero y con todas las ganas para bueno, esperar algún nuevo proyecto y dar inicio a otra etapa de la carrera. Marcelo, por mencionarlo de esta manera, ¿cuáles son las causas principales que te llevaron a decidir que digas, bueno, a mis 38 años ya basta, voy a colgar los botines? Ahora, eso mismo, que ya con 38 años ya creo que la carrera estaba prácticamente hecha, ya hay cosas que bueno, ya a esta altura uno o yo personalmente no estaba dispuesto a pasar y que bueno, que hace mucho tiempo también me vengo preparando para ser entrenador y bueno, no quería dejar de ser un jugador muy viejo para empezar también grande a ser entrenador. Elegí la idea de, bueno, de ser un jugador un poquito grande, pero arrancar la carrera de entrenador joven, que eso también es importante y lindo. Y bueno, sumarle toda la experiencia que me dieron estos 17 años de profesionalismo, más otros más de amateur y de inferiores, para bueno, poder llevarlo a la otra faceta que, como te digo, me gusta mucho y hace tiempo que ya vengo con ese deseo. Venía estirando la carrera porque bueno, se presentaban oportunidades y posibilidades lindas para seguir jugando, atractivas. Pero bueno, ya llegó el momento de dar el punto y bueno, la verdad una decisión que no me costó mucho tomarla porque ya hace tiempo que la vengo manejando y bueno, ojalá haya sido buena y que sea en un buen momento. Marcelo, estamos viendo en estos momentos justamente los videos de estos primeros partidos con la camiseta de Guaraní, pero allá por el 2007 cuando debutabas en Antenas de San Carlos, ¿cuáles eran los sueños de Marcelo Palau? ¿Cuántos de esos sueños crees que se cumplieron como jugador profesional? Bueno, todos esos goles se los voy a pedir después porque eso Sí. ni yo los tengo. Ya pasó tanto tiempo que algunos ya ni me los acuerdo. Nada, la carrera, la verdad que mucho mejor quizás de lo que soñé desde niño. Siempre dije, el único reto, desafío, sueño que me quedó fue jugar por la selección, bueno, uruguaya en principio, porque bueno, todos los que tenemos esa nacionalidad, o cada niño futbolista sueña con jugar en la selección de su país. Después bueno, el otro sueño que tenía era jugar en Nacional en Uruguay, el equipo que fui hincha, lo pude cumplir, jugar en el Parque Central, en el Estadio Centenario, y después bueno, tenía otro sueño que era jugar en River Argentino o en el Monumental, porque bueno, agarramos mi generación, toda la camada del mejor momento de Francesco, y aquel River del 96. Entonces bueno, era ídolo nacional para nosotros, un ídolo en común que teníamos casi todos los niños que soñábamos con ser futbolista. Y bueno, no me tocó jugar en River, pero sí jugar, bueno, 2 o 3 veces contra ellos en el Monumental y haber tenido la fortuna de hacer un gol en ese estadio. Entonces, de los 3 sueños que como niño tenía, 2 lo pude cumplir y bueno, me quedó el hecho de no haber podido jugar en la selección uruguaya, que bueno, no, la verdad que hice todo lo posible, pero nunca se dio la posibilidad. Bueno, lindas imágenes, lindos recuerdos lo que se van a quedar justamente grabados en tu mente. ¿Cuál fue tu mejor año
o tu mejor momento dentro de tu carrera profesional? Esto quiero incluir aquí en el fútbol paraguayo, en México, en Brasil, en Uruguay cuando arrancabas de manera profesional, pero ¿cuál crees que fue tu mejor momento como jugador? Mira, tuve por suerte muchos. En Uruguay, bueno, en mi inicio, en Atenas de San Carlos, que siempre las primeras posibilidades son difíciles y son las más importantes para poder tener continuidad en la carrera. Lo pude hacer bien ese primer semestre que jugué en bueno, lo que vendría a ser la intermedia de Uruguay. De ahí me fui a Ecuador y tuve un semestre muy bueno en primera división, que hice 7 goles, bueno, quedé nominado entre los mejores extranjeros, mejor jugador juvenil en ese momento, que llegué con 21 años. Después, bueno, mis 5 temporadas anteriores en Guaraní, donde tuve bueno, mucha continuidad, donde pudimos ser campeones, peleamos en los torneos, semifinalistas de Copa Libertadores. Quizás el primer año en Cerro, que también tuve mucha continuidad y lo pude hacer bien. Después, bueno, como todo, pasando el tiempo y ya, bueno, también cambiando un poco la manera de jugar. Siempre el esplendor de uno está en la juventud, quizás después cuando vas cumpliendo años, vas sumando experiencias y otras cosas que te ayudan a jugar de otra manera y quizás hacerlo más seguro, más tranquilo. Pero bueno, también te va quitando muchas otras. Y nada, después también disfruté mucho el año en Luque, aunque los resultados no fueron buenos, aprendí cosas que no había pasado nunca en mi carrera. En Nacional tuve otro año con un grupo espectacular, donde también quizás hicimos cosas impensadas y estuvimos muy cerca de lograr pelear por 2 títulos cuando quizás nadie lo esperaba. Y bueno, y ahora esta última etapa en Guaraní, que si bien no me tocó jugar mucho, pero bueno, era un deseo personal que tenía de poder volver a Guaraní en agradecimiento y poder retirarme ahí jugando con ex compañeros y con amigos que tengo. Así que nada, la verdad que tengo una carrera que estoy más que satisfecho con lo que hice y que sobre todo intenté siempre dar lo mejor de mí y ser lo más profesional posible para que el día de mañana, no sé si me recordarán como bueno, malo o regular, pero sí que fui un gran profesional y que sobre todo respeté muchísimo la carrera. Sé, Marcelo, que la vida del jugador no es fácil, hay momentos buenos o momentos malos, pero ¿qué crees que te dio el fútbol y qué crees que te quitó el fútbol a la vez? Una pregunta dura, pero difícil. Sí te da muchas cosas que bueno, quizás el deseo que tuve desde niño de poder vivir de esta profesión y de poder trascender y de poder jugar en equipos importantes, en estadios importantes, en torneos internacionales. Creo que eso no te lo quita nadie y es una profesión que es única para todo ese tipo de cosas. Te hace conocer gente, nuevos amigos, nuevos países, viajes, lo que sea. Y sí te quita mucho tiempo con los tuyos, mucho tiempo familiarmente. El tener que salir de mi ciudad o de mi país y de mi casa y estar bueno, prácticamente desde el 2010 que no vivimos nosotros, o yo particularmente en Uruguay, como familia tampoco. Entonces mucho tiempo que te hace, bueno, te da muchas cosas por las que uno a diario desea, pero que también sí te quita muchas otras, que sobre todo son los momentos familiares, que son cumpleaños, pérdidas, juntadas, los lugares, los amigos, etcétera. Que bueno, que después en algún momento uno intenta recuperarlos, pero que bueno, lamentablemente el tiempo muchas veces no vuelve atrás, pero es lo que soñamos y lo que elegimos cada uno que decidimos seguir esta profesión. Ahora, Marcelo, desde aquel debut del 2007 con la Atenas en Uruguay, ¿cuál fue el momento más feliz que viviste como jugador profesional? Bueno, dentro de la cancha cuando uno sale campeón. Creo que Sí. no hay cosa más satisfactoria que lograr un título por todo lo que cuesta. Que más allá de una medalla, un trofeo que es simbólico, todo lo que hay atrás de una medalla es inimaginable. El día a día, el tiempo que uno le dedica a la carrera, el tiempo que le ha dedicado de su vida a poder lograr algo tan importante que es lo que se anhela. El título con Guaraní fue espectacular, porque bueno, tuvimos 3, 4, 5 años tras de eso y no se nos daba y en un momento lo pudimos lograr, el título con Cerro por la forma en que se dio. Pero bueno, después, esos son los títulos máximos, pero después los día a día es lo más grande que te deja el fútbol, el día a día, el poder disfrutarlo, el conseguir amigos nuevos, el ir a los entrenamientos y pasarla bien. Creo que no hay cosa más gratificante que no se compra con nada y que no te lo paga nada, que haber vivido todo ese tipo de experiencias, sean buenas, malas, regulares,
el ganar, el perder, el empatar, el haber podido disfrutar de una carrera tan larga y tan linda, creo que son cosas que no tiene precio y me lo quedo por sobre cualquier título, el haber jugado casi 17 años en primera división. ¿Crees que quedó algo pendiente dentro de esta profesión que es el deporte? No sé, yo por mi parte hice todo lo que estaba a mi alcance siempre, personalmente, grupalmente, profesional. Intenté hacer lo máximo que pude y lo que estuvo a mi alcance, lo que pude lograr o pude hacer o pude establecer, bienvenido, y lo que no, lamentablemente estaba más allá de lo posible, así que la verdad que no me recrimino nada, no creo que me haya quedado algo pendiente, porque te digo, traté de dar lo máximo a diario, dentro de la cancha, fuera de la cancha, y bueno, creo que también por eso me termino retirando hoy casi a los 38 años, o ya con 38, pero quizás con cuerda para jugar un poquito más, pero bueno, también me tira mucho el tema de ser entrenador, así que bueno, pendiente creo que no dejamos nada. Bueno, esa era justamente mi siguiente pregunta, Marcelo. Te iba a consultar qué viene de aquí en adelante para Palau. La dirección técnica es lo que te seduce más, porque hoy en día hay varias facetas dentro del ámbito deportivo, el manager deportivo, gerente deportivo, pero te inclinas más por la dirección técnica. Sí, a mí me gusta el día a día. Quizás la posición en que me tocó jugar durante prácticamente toda mi carrera hace que me interiorice o del funcionamiento del equipo, de mis compañeros, de estar más pendiente de todo lo que pasa alrededor que quizás de lo de uno mismo. Entonces, bueno, quizás por características propias, personales también, es lo que decidí siempre y lo que fue mi sueño siempre también, que creo que para eso voy a ser bueno, quizás otras cosas las podría también llegar a hacer, pero no con el gusto que hoy me genera poder ser entrenador. No creo estar apto para ser o gerente deportivo, o representante o algo de lo que está más fuera de la cancha que dentro, sino que me gusta lo esencial, el día a día y el poder, no enseñar, pero el poder transmitir todo lo que me ha tocado vivir a mí a lo largo de mi carrera y tratar de trasladar todo lo bueno que me han enseñado la gran cantidad y de buenos entrenadores que tuve. En lo personal, Marcelo, ¿te sentís un paraguayo más? Digo esto porque te nacionalizaste paraguayo, tenés 2 hijos paraguayos, eso me imagino que da mucho que hablar para vos en lo personal, pero de aquí en adelante, ¿qué te gustaría dirigir aquí en el fútbol paraguayo, en Uruguay, o cómo viene la cuestión? Sí, bueno, nosotros como familia hace 12 años ya que estamos en Paraguay. Nuestros 2 hijos, Francisca que hoy tiene 8 y Joaquín que tiene 3, los dos nacieron acá por decisión nuestra propia, porque bueno, al nacer Fran ya hacía 4 años que estamos acá y toda nuestras amistades o nuestro círculo en ese momento ya estábamos acá instalados y decidimos que así fuera. Al nacer Fran, ahí bueno, fue que yo empecé mi trámite de nacionalidad también en 2015 para poder tener también en común con ella y que entendiera cuando sea más grande, que hoy ya lo puede entender por qué le tocó nacer en un país que quizás no era el de sus papás. Después de un año, casi 2 años, tuve la suerte de haber terminado ese trámite. Después vino Joaquín, que cumplió 3 ahora en marzo y que también decidimos que naciera acá. Entonces, bueno, creo que tenemos un gran cariño y trataremos de devolver siempre un poquito de lo mucho que nos ha dado Paraguay a nosotros como familia, como profesional, como afecto, como entorno. Y sí, la idea es quedarnos por acá, empezar mi carrera acá, porque también, bueno, hay algo que es claro, que en fútbol el conocer y el saber en el lugar que estás y conocer el que tenés al lado, te hace ya que tengas medio camino andado y todo mucho más fácil. Acá, bueno, con muchos de los futbolistas que hay hoy en día, o fui compañero o rival, y con muchos de los entrenadores o me dirigieron o fui rival o fui compañero, así que creo que el mejor lugar o el lugar ideal para poder iniciar una nueva etapa, sin duda, y por la comodidad que tenemos nosotros como familia acá, será acá en Paraguay. Ahora, Marcelo, ¿qué enseñanza en lo personal te deja el fútbol? México, Uruguay, Paraguay, Brasil, me vas a agregar otro país en donde jugaste de manera profesional, pero ¿qué aprendiste durante esta larga trayectoria como jugador que tuviste, no solamente dentro de tu país? Bueno, me tocó hacer casi toda prácticamente mi carrera en el extranjero, fuera de mi país. Y si hay algo que aprendí es que
que uno cuando llega a un lugar que no es el suyo propio, lo primero que tiene que hacer es saber adaptarse y respetar las formas de vida, las formas de ver el fútbol, la forma de entrenar, de lo que sea, de ese lugar al que uno llega. Si no, la verdad que uno tiene muy corta vida si llega a intentar cambiar cosas que no corresponden dentro de una cultura. Si algo que me enseñó el fútbol fue eso, el jugar en 5 países distintos y el saber que cuando uno llega tiene que adaptarse lo más rápido posible a lo que hay para poder mantenerse y, bueno, y así poder hacer carrera. Acá creo que por mucho de la cercanía o de las similitudes que tenemos con Uruguay, creo que a todos los uruguayos que venimos acá se nos hace muy simple, muy fácil la adaptación, como también creo que a los paraguayos cuando van a Uruguay lo mismo. Y bueno, por suerte tuve la fortuna de llegar acá en aquel 2012 y bueno, hoy 2023 todavía seguir viviendo en Paraguay muy a gusto y que ojalá sigan siendo por muchos años más. Marcelo, quiero aprovechar este momento y hablar de lo que va a ser el clásico del fútbol paraguayo del día domingo. ¿Por qué? Porque tuviste la posibilidad de jugar varios partidos con la camiseta de Cerro Porteño, pero ¿cómo ves esta nueva edición del clásico paraguayo? Bien, lindo. Bueno, primero déjame que no dejemos pasar esta oportunidad de felicitar a toda la gente de Olimpia ayer, que la verdad que hicieron un partidazo. Sí. Y fue recontra merecida la clasificación. Ahí tenemos, bueno, muchos amigos, como muchos ya saben, Facu, Ale, bueno, ni que hablar de Chiqui, que para mí en mi carrera ha sido importantísimo y me ha dado una mano enorme siempre que lo tuve cerca. Y la verdad que ayer estábamos todos deseando que pudiera sacar ese resultado Olimpia, más allá de que a nosotros nos tire algún color u otro. Lo mismo con Guaraní, con Libertad, que fue una pena que hayan quedado los dos afuera por los méritos que hicieron. Hubiera estado muy bueno que los 3 equipos pudieran pasar porque estuvieron a la altura de lo que fue la competencia. Y lo del clásico, nada, son partidos aparte, no tenemos favoritos, por más que uno llegue como llegue. Veíamos hace 2 semanas atrás lo que Olimpia llevaba último con un punto y hoy llega eliminando a Flamengo y haciéndole 5 goles a Guaraní. Cerro, que venía la primera fecha de perder 3-0 y después metió 3-4 partidos seguidos y también llegando en un buen nivel, cada uno con sus líos como siempre, como pasa en todos lados y como es habitual. Pero nada, creo que para los que estamos afuera y lo podemos ver desde nuestra casa tranquilo, va a ser un partidazo. Y también tengo grandes amigos en los 2 equipos, así que nada, hincharé por los 2, sufriremos con ellos para que le vaya bien a cada uno, pero bueno, después se verá en la cancha quién es el que gana, pero te repito, para los que estamos fuera va a ser un partido muy lindo de ver. ¿Crees que el que Olimpia haya ganado y logrado la clasificación no va a influir en lo que va a ser el clásico? Por lo que mencionaba, la experiencia, por lo que nos estás diciendo también, de que los clásicos son aparte. Aquí en Uruguay, en otros países, los clásicos son totalmente de manera distinta, se pelean de manera distinta por como lo mencionás. Sí, igual el fútbol es mucho de la parte anímica, de lo mental, y cuando estás en un equipo y logras un resultado como el que tuvo Olimpia ayer, que quizás era impensado para muchos, y deja nada más y nada menos afuera que al último campeón de la Copa y con los presupuestos que manejan y con los planteles que manejan, sin duda que el envión anímico es espectacular. Y a contrapartida tenés que a los 3 días tenés que jugar otro partido que o te lleva allá arriba o te catapulta y te entierra nuevamente. Entonces, la verdad que es impensado con cualquier tipo de partido acá a nivel de nuestro fútbol. Los resultados no dejan de sorprendernos semana a semana. Generalmente no hay favoritos y se puede dar cualquier tipo de resultado, y más en un clásico. Creo que son los 2, junto con Libertad, los 3 mejores planteles que hay en día hoy en nuestro fútbol. Creo que son los que van a terminar peleando el torneo sin duda. Quizás Guaraní, si despierta, quizás se puede sumar a ese plantel por el potencial que tiene. Pero nada, son clásicos y estamos cansados de ver que uno llega primero y otro por allá atrás y le gana el que viene atrás, así que creo que los 2 llegan en un buen momento, como te decía recién, con sus líos cada uno, como son habituales. Pero nada, el encanto del clásico, el que hace el primer gol cambia mucho, así que nada, te digo, para los que estamos afuera va a ser un gran espectáculo, y para los hinchas la verdad que lo van a tener que sufrir un poquito bastante. Marcelo, quiero compartir también esta charla con los compañeros que están en el canal, con Sole, con Ángel. Compañeros, ya tiene el sistema de retorno, ya está atento también a sus consultas, Marcelo Palau. Bueno, antes que nada, Marcelo, felicitarte por la decisión, por la carrera, por todo lo que implica.
esta nueva etapa y ya voy directamente a la consulta para la nueva etapa. ¿Estás para dirigir ahora? ¿La otra semana te llaman y ya estás? ¿O cómo va eso de la licencia del entrenador, de conformar el cuerpo técnico? ¿Cómo está esa situación, Marcelo? Bueno, buenas tardes, primero que nada, gracias por venir a casa. Nada, yo ya los 2 meses que tenía de vacaciones ya me los tomé. Ya estoy, nada, dispuesto, como dije, estaba esperando el momento justo para bueno, limpiar un poco todo lo que era el tema futbolístico, dejar atrás y dejarlo en claro también para mí mismo que ya vamos a empezar una nueva etapa. Y nada, y ahora empezaremos con esa búsqueda, que sé que es muy difícil porque quizás los equipos siempre buscan o generalmente buscan gente con mucha más experiencia, sobre todo en el rótulo de entrenador, y quizás se nos hace muy difícil a la gente joven que recién empieza a tener esa primera oportunidad. Ojalá que se pueda dar pronto y rápido para poder mostrar y demostrarme a mí personalmente que la decisión que tomé fue buena y que es algo que me gusta y que pienso que lo puedo hacer muy bien. Pero bueno, también tengo en claro que el mercado generalmente ya está bastante ocupado, hay muchos entrenadores también esperando para entrar y obviamente todos con mucho más trayectoria y nombre que yo que voy a empezar ahora, pero bueno, con la fe y la confianza intacta que pronto llegará esa primera posibilidad y que la voy a saber aprovechar. Y en cuanto al cuerpo técnico, sí, ya tengo prácticamente armado todo, pero bueno, no me gusta dar nombres porque esto del fútbol, viste, lo que te digo hoy cambia mañana. Claro. Entonces sí, cada uno de ellos sabe lo que hemos hablado en este tiempo, lo que venimos hablando ya hace tiempo anterior, y que también mucho depende del lugar donde me toque ir. La verdad que a lo largo de mi carrera me ha tocado compartir con profes muy buenos de nivel internacional que ahí están dispuestos a ir a determinados lugares, a otros no tanto, y que bueno, cuando uno arranca la carrera es muy difícil quizás llegar a un lugar que pueda cumplir con esas expectativas, pero bueno, ahí estamos a la orden y a la espera y para darle la bienvenida a quien se quiera sumar a este proyecto. Marcelo, sabés que me hace pensar, y corregime si no, que la declaración que estás dando ahora es muy similar a la que seguramente podrías darlo cuando estabas a punto de debutar a jugar al fútbol y ahora estarías debutando como entrenador, ¿no? O sea, me parece que hay mucha expectativa, ansiedad, ganas de poder demostrar tu capacidad. Una cosa va a ser tomar la posta, tomar esa responsabilidad, pero creo que el desafío mayor va a ser mantenerse, ¿no? O sea, aportar el trabajo. El discurso a nivel futbolístico es que el técnico finalmente es hijo del resultado y es una cuestión real. Difícilmente hay instituciones que apuestan a un proceso, hay países que incluso sí lo hacen, otros que no. Es muy cambiante y como estás en nuestro país, conoces bastante cómo es el mercado, conoces bastante cómo se maneja la dirigencia y también cómo es el fútbol local, ¿no? O sea, son varias cuestiones que seguramente ya lo estás analizando y ya lo sabes muy bien. Sí, bueno, mira, como toda carrera, los inicios son muy difíciles y el mantenerse es más difícil aún. Yo lo que sí estoy convencido es que no, si bien entiendo cómo funciona, que los técnicos son hijos de resultados, etcétera, yo creo que mi manera de pensar apunto distinto. Yo no quisiera o no quiero o no me interesa apuntar al resultado, sino apuntar a que el jugador mejore, entienda. Y desde el día que pueda empezarlo a entrenar hasta el día que me pueda ir, el jugador haya notado que ha mejorado y que se ha potenciado y que quizás esté preparado para un siguiente reto, que sea otro mejor equipo del que le toca en el momento. Yo creo que hay que apuntar más por ahí que pensar en los resultados. Creo que pensar en el resultado es muy egoísta por parte de un cuerpo técnico, si bien, como decir, perdés 3-4 partidos y los proyectos ya no existen. Pero creo que es muy egoísta de parte de un cuerpo técnico obligar al jugador o meterle en la cabeza que solamente sirve ganar y que tiene que ganar. Yo creo que el jugador me pasa a mí personalmente, una manera que tengo yo de pensar, que el jugador te toma cariño, te respeta y te aprende y te va a respaldar cuando vos le quitas esa responsabilidad de tener que simplemente ganar y le das la responsabilidad de que él mejore, de que entienda lo que le estás diciendo es bueno para él, que el funcionamiento del equipo es importante, que tenés que prepararlo más para un futuro que para un presente, que hoy en día lo que vende es la manera de jugar quizás
no irse todos para adelante, pero sí el equipo que busca el arco rival, que quizás también está bueno que tu equipo, si no gana, si pierde o empata, que sea buscando el arco de enfrente y no con 11 jugadores metidos atrás, algo que bueno, que en algún momento el rival te obligue. Pero creo que son ideas que a lo largo de mi carrera y con los entrenadores que tuve me han enseñado o me han mostrado o me han hecho ver que la manera mejor de que un entrenador te llegue es mejorando al jugador, personalmente, profesionalmente, que eso va a llevar a que el equipo mejore y quizás sacarle toda esa presión de los resultados, que la verdad que no le sirve ni al jugador, ni al entrenador, ni a nadie. Creo que lo principal que tiene que pensar un jugador, sobre todo al inicio de su carrera, es potenciarse para un futuro y para poder hacer una buena carrera. Marcelo, aprovecho para saludarte también y más que nada felicitarte y me genera mucho placer escucharte hablar porque no siempre se da esto de poder decir, cierro este ciclo sintiéndome contento y conforme con lo que hice y abro esta nueva etapa y la arranco, más todavía para ustedes, para los deportistas en general, cuesta mucho cerrar bajar la persiana para abrirla de nuevo en otra faceta. Entonces, me parece que creo que te va a ir muy bien porque estás muy seguro y muy convencido de cada paso que das y me parece, quería decirte más que nada eso, saliendo un poquito de lo estrictamente profesional y futbolístico. No es muy común que los jugadores digan, la decisión no me costó tomar. Sí, bueno, gracias Sole por tus palabras. Y la verdad que no me costó tomarla porque quizás cuando el fútbol mismo te obliga o tenés que dejar joven o quizás quisieras jugar un poco más o no estás satisfecho con tu carrera, quizás es un poco más difícil. A mí por suerte me pasó todo lo contrario. La estiré casi hasta los 38 años, jugando en equipos que siempre, por suerte, nos tocó pelear por alguna u otra cosa. Que era también el deseo y la chispa que a mí me despertaba a seguir jugando. Y lo otro de tomar la decisión para entrenar, es porque hace tiempo también me vengo preparando, hace mucho tiempo que terminé el curso de entrenador. Creo que por mi personalidad o mi forma de ser o por lo que sea, creo que es algo que me gusta mucho y cuando haces algo que te gusta generalmente te va bien. Seguramente tendré mis tropiezos, mis aciertos, mis errores. Pero bueno, es algo que lo haré con gusto y que bueno, que tengo una forma de pensar y que he tenido maestros o entrenadores espectaculares a lo largo de mi carrera que me ayudaron a que hoy también sea mucho más fácil tomar esa decisión y saber qué voy a hacer enseguida. O sea, a veces a uno me ha tocado con amigos o compañeros que terminan de jugar y al otro día no saben qué van a hacer porque no saben qué elegir, o porque no saben qué les gusta, o porque una situación personal propia. Yo, por suerte, lo tengo definido ya hace mucho tiempo, y te soy sincero, hace tiempo que también estaba esperando que llegara este momento. Y por suerte me tocó ser después de Guaraní, de volver después de 3 años, de 5 años, perdón, volver y bueno, volver a ponerme esta camiseta que fue la que me dio la bienvenida acá en Paraguay. Entonces me pude dar ese gusto personal también de que mi último partido oficial haya sido con ellos. Más allá de cómo haya terminado la cosa, para mí ese sueño no me lo quitaba nadie. Y después nada, ahora, como te digo, hace mucho tiempo que vengo esperando este momento y ahora esperar a ver qué equipo se anima a sumarse a este desafío y a contratar a un entrenador joven, con ganas de empezar y que bueno, que estoy con muchas ganas y con mucha ilusión de que me vaya bien. Bueno, vamos a tenerle pronto a Marcelo Palau entonces ya en su rango de DT y la conversación va a ser de esta naturaleza. Bueno, un abrazo grande Marcelo, te deseamos lo mejor, gracias por recibir al equipo de Tigo Sports allí en tu domicilio y Sole, que sea lo mejor, ¿no? Sí, éxitos, que sea con mucho éxito y gracias Pablito también ahí por facilitarnos esta nota con Marcelo. Dale, Sole, yo le quiero agradecer también de manera personal en nombre de todos los compañeros que estamos aquí a Marcelo Palau porque nos dio la posibilidad justamente de hablar un poquito de su carrera intachable, así como justamente mencionaba ahí el Zócalo, bueno, y desearle también lo mejor ahora en esta nueva faceta como director técnico porque ya se recibió, ahora solamente queda por esperar lo más importante, Marcelo, la propuesta de un equipo como para que puedas dirigir y ojalá que próximamente, bueno, te podamos ver ya desde la banca dirigiendo a un equipo de primera.
Sí, bueno, hay que ver quién se anima, como digo siempre, hay que ver quién tiene el coraje y bueno, nos da esa primera posibilidad, que seguramente no se va a arrepentir, pero nada, por suerte, bueno, tuvieron el privilegio de tener la primera nota después de mi retiro, esperemos que no sea la última. Y nada, muchas gracias por venir, para mí es un placer recibirlos acá y bueno, conversar con ustedes y que se hagan este tipo de charlas que siempre salen buenas, así que nada, contento de estar acá con ustedes. Éxito, Marcelo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ahí está, Pablo. compañeros, de esta manera entonces hablábamos con Marcelo Palau. Abrazo Gracias, grande, Pablo, Pablito. gracias a Marcelo también. Ya después como entrenador vamos a estar conversando con él seguramente. Claro que sí. Bueno, momento de Ya establecer una volvemos. breve pausa. Sí, señor. Ya volvemos.